Feria Internacional de la Lectura FILEI 2024 para dar inicio a esta presentación del libro Estadística para Estudiantes de Medicina a cargo de la maestra Rita Esther Zapata Vázquez. Para la presentación nos acompañan la maestra Ligia María Rosado Alcocer. Un aplauso, por favor. También la maestra Lucy del Carmen Torres Sánchez, que por cierto viene en representación de la autora, y Germán Jesús Martínez Díaz, el maestro Germán Jesús Martínez Díaz. Okay, voy a proceder a leer brevemente, de manera sucinta, los perfiles profesionales de cada uno de nuestros invitados. La maestra Ligia María Rosado Alcocer es licenciada en Enfermería por la Facultad de Enfermería de la UADY, ¿no? De la UADY, sí. Especialidad en Estadística, tiene especialidad en Estadística por la Facultad de Matemáticas también de la UADY, así como una especialidad en Salud Pública de la Facultad de Enfermería de nuestra Casa de Estudios, y cuenta también con una maestría en Salud Pública por el Instituto de Salud Pública en la Universidad Veracruzana. Actualmente es estudiante del doctorado de Ciencias de la Salud en el Programa Institucional de Ciencias de la Salud de la UADY. Por su parte, Lucy del Carmen Torres Sánchez tiene licenciatura en Matemáticas por la Escuela de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán, especialización en Docencia por Facultad de Educación de la UADY, maestría en Estadística por el Centro de Investigaciones de Matemáticas AC en Guanajuato. Su labor académica incluye docencia, asesoría y revisión de tesis de licenciatura y maestría, impartición de conferencias, impartición de consultoría estadística y coordinación de grupos académicos. De 1982 al 2021 laboró como profesora en la Facultad de Matemáticas de la UADY y ha sido también secretaria académica de la Facultad de Matemáticas, así como directora de la Facultad de Matemáticas de 2007 a 2015. Desde enero del 2021 es profesora jubilada de la UADY. Y finalmente, el maestro Germán Jesús Martínez Díaz tiene licenciatura de médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UADY, una maestría en educación por la Universidad Marista y una especialidad en estadística por la Facultad de Matemáticas de la UADY. Desde 2007 es profesor de carrera de tiempo completo en la Facultad de Medicina, ha impartido asignaturas de las licenciaturas de Medicina y la especialidad en epidemiología. Ha escrito más de 10 artículos científicos, ha dirigido tesis de licenciatura y de especialidad, ha participado en la elaboración y modificación de programas de estudio de la Facultad de Medicina de la UADY y ha sido coordinador del tercer y cuarto año de la licenciatura en Medicina, así como responsable del programa de seguimiento al egresado y coordinador de titulación de la licenciatura de médico cirujano. Y bueno, les vamos a comentar cómo va a estar la dinámica. Cada uno de nuestros invitados va a contar con 15 minutos de intervención que van a ser cronometrados. Posteriormente, los 15 minutos restantes van a estar dedicados para que ustedes, el público, puedan hacerle las preguntas que quieran a nuestros invitados. Entonces, empezamos con Ligia María Rosado Alcocer. Lucy del Carmen Torres Sánchez. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero decirles que este libro, Estadística para Estudiantes de Medicina, no es un libro que contenga estadística que es solo para estudiantes de medicina o para estudiantes del área de salud, o sea, estadística que sea propia para estudiantes del área de medicina o de ciencias de la salud, sino que básicamente el contenido de este libro es el de los libros de estadística para ingenieros, estadística para economistas, estadística para biólogos, solamente que escrito de manera que esté más accesible los temas, el contenido esté mucho más accesible al estudiante de medicina y en general a los profesionistas del área de ciencias de la salud, porque tome en cuenta los antecedentes académicos que tienen, tome en cuenta el entorno en el que se desarrollan profesionalmente, tome en cuenta la manera en la que ellos plasman sus ideas, que es diferente a como lo hacemos nosotros los matemáticos. Y es que ocurre que cuando empieza el boom de estadística en las diferentes áreas de la ciencia,
Los libros que habían disponibles tenían un fuerte bagaje matemático. Y entonces los ingenieros dicen, pues a mí esta matemática no me sirve, fuera esta matemática. Tampoco me sirve esta otra, fuera. Los biólogos dicen, bueno, a mí de qué me sirve un libro que tenga ejemplos, que me diga la resistencia del concreto, por ejemplo. Un biólogo dice, ¿para qué me sirve un ejemplo en donde me hable de las tasas anuales de inflación? Esos no son ejemplos que tengan que ver con lo que yo voy a estar trabajando. En general, las otras áreas de la ciencia tenían razón cuando los libros esos que tenían una fuerte base matemática, pues estaban en un lenguaje propio de los matemáticos. Que como yo les decía, el estudiante de ciencias de la salud no necesariamente tiene que plasmar sus ideas como lo hacemos los matemáticos. Que nosotros, que si esto, entonces lo otro. Que sí, solo si esto, sea esto. Que es un lenguaje que para el que un estudiante, un profesionista ajeno al área de las matemáticas, no es algo que entienda fácilmente. Y me viene rápidamente a la cabeza cuando yo le impartía clase a los estudiantes de la especialización en estadística en la Facultad de Matemáticas, que son estudiantes de diferentes áreas de la ciencia. Entonces yo decía, a ver, vamos a llamarle X0 a un valor de la muestra. Y el alumno me dice, a ver, pero no le puedo llamar X1. Sí, claro, le puedes llamar X1. Pero X2, XN, lo que tú quieras, X. Bueno, le voy a llamar X. No, X no, X es que X es para representar en manera general el valor, pero X0 es para uno específico. Bueno, ese tipo de cosas, aunque para mí forman parte de la vida diaria, para el estudiante que no es del área de ciencias matemáticas, no es algo fácil de entender. Entonces, esto se elimina cuando se escribe un libro como este, o cuando hablamos uno de estadística para ingenieros. Pero en la vida real, aunque nos encontramos en el medio con estadísticas propias para personas que usan estadística en el área de ciencias de la salud, yo he visto libros muy específicos, o sea, regresión para investigadores de ciencias de la salud, por ejemplo. Algo muy específico, no algo en donde que contenga la matemática, la estadística básica, para alguien que se está iniciando en estadística. No encuentro, al menos en el medio, yo no conozco un libro que tenga un contenido de esa manera. Tal vez me puse a pensar cuando estaba yo revisando este libro y estaba yo pensando en la bibliografía que tenemos disponible en el medio para esto. Y tal vez algunas gentes piensen que no hay mucha gente que realmente se interese por libros de este estilo, porque es poca la gente que le interesan libros de este estilo. Bueno, la doctora Rita Zapata, autora de este libro, nos dice que desde hace mucho, desde el siglo pasado, el avance del estudio y el desarrollo de la ciencia médica ha estado muy influido por la estadística. Dice, las políticas de salud se determinan después de que se han analizado estadísticamente datos. Y repite una y otra vez, a lo largo del libro, ustedes van a encontrar una y otra vez que dice, navegar en la literatura médica. Para navegar en la literatura médica se requiere de conocimientos de estadística. Pero alguien puede decir, bueno, pero eso es para gente que se dedica a la investigación. Yo voy a ser médico, no me voy a dedicar a la investigación, yo voy a ser enfermera, no voy a dedicarme a la investigación. No. Algo que tiene este libro es que quiere dejar la idea de que no solamente es para científicos, es hasta para gente, y deja fuertemente esa idea, así yo lo considero, fuerte la idea de que este libro muestra a través de sus ejemplos, a través de su desarrollo,
el poder que puede tener la estadística en la práctica clínica cotidiana. Dice, descubre que la estadística te puede ser útil para emitir diagnósticos, para determinar tratamientos, o simplemente, dice, los datos que recoges cuando el paciente te dice qué siente, cuando la sensación que tiene el paciente te lo explica, luego tú le haces un análisis físico, luego vienen los resultados del laboratorio. Simplemente con eso, si tú sabes las bases de estadística, te puede ser útil para integrar toda esa información. Hay algo que también la doctora deja muy claro y que tengo que recalcar aquí, que cuando viene esta explosión del uso de la estadística en las diferentes áreas de la ciencia, para muchos queda la idea de que no es necesario estudiar estadística para aplicarlo, que basta que yo tenga un software, que si tengo un software de estadística, ya estuvo, meto los datos, aprieto el botón, sale el resultado. ¿Para qué quiero un libro como este? Y ella dice, falso, no es verdad. Creer eso, dice, es análogo a pensar que todo aquel que posea un diccionario de especialidades médicas es capaz de emitir recetas para tratar enfermedades. Esas frases contundentes como esta aparecen frecuentemente a lo largo de todo el libro. Muy contundentes, muy precisas, dan en el clavo muchas veces, porque Rita, la doctora Rita Zapata, era médica cirujano, pediatra, maestra en ciencias en investigación clínica. En toda la extensión de la palabra, era una doctora en medicina, que un día llega a la Facultad de Matemáticas con el interés de estudiar estadística, ejerciendo su profesión como pediatra. Estudia en esa época, ahora sí que quiero recordarlo, el bagaje matemático que había en nuestro plan de estudios era fuerte. Así que Rita se enfrenta a esas matemáticas, las domina, termina la especialidad, pero yo la recuerdo a ella en clase, que cuando le hablo de regresión lineal, su sonrisa, ya sé dónde puedo aplicar esto, ya lo sé. O sea, su cabeza estaba volando en los procesos que le estamos mostrando, en dónde los puede aplicar. Bueno, termina la especialidad y tiene problemas que no se ve muy claro con qué tipo de estadísticas va a trabajar. Y es cuando decide estudiar una maestría. Se va a la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, estudia una maestría, estudia un doctorado, y quiero comentarles que cuando llega ya con su problema, porque ella llega ya con un problema que tenía en mente y que quería resolver, resulta que la estadística que necesitaba para resolverlo es la estadística bayesiana. Una estadística que, como yo lo veo desde, yo soy estadística, pero es una de las más fuertes. Necesita muchas matemáticas para poder estudiarlo. Y hasta decíamos, ¿será que Rita va a lograr terminar esto? Rita termina el doctorado. Y quiero agregar algo más, para que se aprecie el valor de esto. Alguien puede pensar, es que Rita era una médica frustrada. Y llegó un momento en que se dio cuenta que su vocación era ser matemática, específicamente estadística. Efectivamente, no es así. Rita, hasta que se fue a la universidad en el Reino Unido, ella estuvo ejerciendo su profesión. Regresa, se incorpora a nuestra facultad de medicina como docente. Y precisamente en el contacto con el alumnado es cuando surge parte de este libro. Este libro recoge sus notas de clase, pero no solamente eso.
ella ya llevaba un largo recorrido con la estadística. Ella conocía métodos más allá de los que diario usamos. Y dice, tengo que darlo a conocer. Quien lea este libro tiene que descubrir que hay mucho más que lo que utilizamos a diario. Entonces, este libro incluye no solamente sus notas de clase, sino también incluye estadística que ella considera que es importante que estudiantes y en general profesionistas del área de la salud empiecen a conocer, empiecen a utilizar. De hecho, el último capítulo del libro habla de estadística bayesiana. Se ve que ella quedó convencida de que lo que se necesita en el área médica es estadística bayesiana. Ella dice, el futuro de la ciencia médica está en la estadística bayesiana. Y ojalá que los que compren el libro le echen un ojo a esa última parte para que vean la manera en la que ella explica en las primeras hojas la importancia que tiene dentro de la medicina la aplicación de la estadística. Ella siente que de manera natural, por las características como se desarrolla la ciencia médica, de manera natural lo que hay que utilizar es la estadística bayesiana, una estadística que aquí en el medio no utilizamos mucho, muy pocos son los que dominan esa parte. Ella era una de esas personas. Bueno, pero les digo que esto recoge parte de sus notas. Como recoge parte de sus notas, le dedica mucho tiempo a hablar de detallar cómo se hace un protocolo de investigación. Porque el que se va a graduar de medicina a fuerza tiene que hacer una investigación, ¿no? Una pequeña investigación con lo que viven, con sus vivencias en el servicio social o en las prácticas profesionales. Entonces le dedica mucho tiempo a hablar de cada parte de un protocolo de investigación. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. Y de aquí les voy a estar hablando de algunas partes que a mí me impactaron. Como digo, a veces a mis alumnos yo les decía, esto ni en 1000 años se me hubiese ocurrido. Bueno, yo encontré muchas cosas aquí que en 1000 años a mí no se me hubiese ocurrido. Y eso es lo que voy a estar mencionando acá. Cuando empieza esta parte de lo que integra un protocolo, habla de variable. Y plantea esto. Dice, a ver, ustedes van a trabajar con sujetos que no tienen la misma enfermedad, sujetos que no tienen la misma temperatura, sujetos que no tienen el mismo nivel de dolor. O sea, ustedes van a tener variabilidad en sus datos. Luego entonces no queda más remedio. Tienen que aprender qué es una variable. Por lo tanto, aquí está la definición de variable. Y cuando habla de variables, me llama mucho la atención a una variable a la que le da importancia y que yo en mis cursos ni siquiera lo contemplo. Defino variable y aquí está, agárrate con la definición que di. Pero ella dice, hay dos tipos de variables, variable simple y variable compuesta. Y la que me interesa es la variable compuesta. Revisé mis notas, no contemplo qué es variable compuesta. Y dice, una variable compuesta es una que se puede descomponer en dos o más medidas, dimensiones o aspectos para poder aproximarse a su medición. Y como siempre, si no entendiste esa definición, viene un ejemplo. Ejemplo, masa corporal. Para que tú midas masa corporal necesitas altura y peso. Estado de un bebé a los 5 minutos de nacido. Se requiere medir esfuerzo respiratorio, frecuencia cardíaca, tono muscular,
color de piel, irritabilidad o gesticulación. Y no necesitas más ejemplos, dice. Vean la contundencia de esto. De una vez le dice al estudiante: todos los indicadores diseñados para emitir un diagnóstico son ejemplos de variables compuestas. Ni le des más vueltas. Con pura variable compuesta vamos a trabajar. Yo ni caso le hice esto a mi curso. Cuando yo imparto esto, las variables que manejo básicamente son numéricas. No necesito distinguir entre definición conceptual y definición operacional. Son números. Definición de altura. Altura es lo que todos sabemos que es altura. La medida de esta mesa, todo lo que es una sola definición. Pero en medicina la cosa no es así. Por ejemplo, ¿qué es? Dice, hipertensión. De acuerdo con la OMS, definición conceptual. De acuerdo con la OMS, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, con cifras de tensión sistólica igual o superior a 140 y cifras de tensión diastólica igual o superior a 90. Conceptual. ¿Cuál es la operacional? Dice, una forma. Ya que difícil es esto, pues cada quien va a definirlo. No hay una regla para eso. Se considera, definición operacional de hipertensión. Se considera que la persona es hipertensa cuando con el esfigmomanómetro de mercurio colocado en el brazo derecho se escucha directamente más de 130 de presión sistólica o más de 90 de diastólica en 2 ocasiones, en un periodo de 1 semana. La toma de la tensión arterial la realizará una persona entrenada para este estudio. Ahora ya hay aparatos electrónicos, parece. Hay una parte que yo digo, esta expresión ni en 2000 años lo hubiese yo plasmado en un libro. Es, para mí, la vi como... Es que tenemos que pasar. Bueno, el tiempo, las preguntas les cuesta. Sí. Muchas gracias a la maestra Carmen. Y ahora vamos a pasar el micrófono a la maestra Ligia María Rosado Alcocer. Gracias. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias por tomar parte de su tiempo para estar aquí con nosotros en esta mesa importante. Muy agradecida con la invitación para la maestra Lucy, para el doctor Luis Rodríguez, para caras conocidas que me dieron clases en la especialidad de estadística, maestra, maestros. De verdad muy agradecida con todos ustedes. Desafortunadamente no tuvo un acercamiento con la doctora Rita Zapata, que me hubiese encantado pues compartir con ella algunas investigaciones. Sin embargo, creo que su legado se quedó tanto en el libro como en los artículos publicados. Y uno de los artículos publicados que me fascina mucho es cuando maneja la estadística bayesiana. Y esto me lleva veo algunas caras de pasantes, estudiantes, que dirán, oye, Ligia, pues entonces solo hay un tipo de estadística que me enseñan en el aula. No, pues podemos mirar no solo la estadística que nos enseñan en el aula, que por lo general es la estadística frecuentista, sino que también hay otra mirada para la estadística bayesiana. En efecto, desde aproximadamente los años 2000 o mucho antes, Luis Silva del Instituto de Ciencias Médicas de La Habana y Álvaro Muñoz del Departamento de Epidemiología de la Universidad de Johns Hopkins pues han debatido sobre la estadística frecuentista, que es la más conocida y la cual estamos acostumbrados a plasmar en nuestros artículos o en nuestros resultados, y que pues lo desarrollamos a través de conceptos clásicos de probabilidad y contraste de hipótesis.
Pero por su parte, la estadística bayesiana pues incorpora información externa a priori que nos ayuda a analizar la probabilidad de un determinado suceso que puede verse modificado con información previa que poseemos o que disponemos durante la práctica clínica y que pues podemos acercarnos a ese suceso en cuestión. Esta obra, pues en su mayoría, casi todos los capítulos, pues está con base al enfoque de la estadística frecuentista. Y la doctora Rita, hace un momento lo comenta la maestra Lucy, nos regala un capítulo de estadística bayesiana. Y pues considero que la doctora pues plasmó en esta obra más esta estadística, porque creo que todavía estamos incursionando en el área biomédica con la estadística bayesiana y que en la publicación de artículos que se hacen, por lo general, pues estamos muy dogmatizados para la estadística frecuentista. Pero creo que es un parteaguas que la doctora nos deja, porque creo que venía un segundo tomo de este libro, donde creo que nos iba a regalar esa parte de la estadística bayesiana que realmente ella sabía manejar, ¿no? Cuando la maestra Lucy me comparte el libro y leo el título que dice Estadística para estudiantes de medicina, yo me pregunté, pues, ¿será solo para estudiantes? ¿Será solo para el área de medicina? Y conforme fui leyendo me di cuenta, no, este es un libro sagrado que cualquier estudiante, pasante y profesional de la salud debemos tener como Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto en la práctica clínica como los profesionales que nos dedicamos a hacer investigación, pues nos resultaría útil, y no solo para estudiantes de pregrado, sino yo lo recomendaría también para estudiantes de posgrado. Si me preguntaran, Ligia, ¿recomendarías esta obra? ¿Por qué recomendarías esta obra versus otros libros de estadística o de bioestadística? Tengo algunos argumentos que quiero poner en la mesa de por qué lo recomendaría. En primera, por la redacción tan amena que la doctora nos regala en cada uno de los capítulos. Sobre todo cuando ella plasma esta parte de investigación, ¿no? Cada estadístico de prueba que nos plasma siempre va antecedido por una pregunta de investigación. Por ejemplo, el antígeno prostático específico aumenta cuando aumenta el índice de masa corporal. Pues inmediatamente nosotros pensamos en correlación de Pearson, ¿no? Posiblemente si se distribuye de manera normal, ¿no? También, ¿por qué lo recomendaría? Porque existen ejercicios enfocados en nuestra área de la salud. Que esto, pues, todos los ejercicios que encontramos aquí va al final de cada capítulo. Otro punto, porque también sintetiza pues muchos de los análisis matemáticos y estadísticos que cuando estudiamos la especialidad teníamos que comprar nuestro libro de integral, de cálculo, y estar ahí estudiando una y mil veces. El doctor Luis nos ponía ahí cosas muy difíciles, la maestra Norma o el maestro Luis Reina, ¿no? Entonces, con modelos de regresión lineal, logística, y bueno, y ahí andábamos dándole duro a las matemáticas, y creo que aquí, pues con la ayuda también de la maestra Lucy y el doctor Luis, pues hay una estadística un poquito más digerible para nuestra área, ¿no? Otro punto es por haber realizado una conjunción entre la estadística y la epidemiología. Por ejemplo, pues cuando queremos correlacionar dos variables cuantitativas, pues pensamos en Pearson, Spearman, dependiendo de la distribución de los datos, pero en epidemiología nos encanta categorizar las variables, ¿no? Entonces, la doctora nos regala la parte de las medidas de riesgo, ¿no? Las medidas de riesgo, como la razón de momios, el riesgo relativo, que bueno, pues va a depender del diseño epidemiológico que estemos utilizando para poder
aplicarlos. Y bueno, si me preguntarían qué capítulo es el que me gustó más, diría que todos, pero sí quiero resaltar dos en particular. El primero es el capítulo 2 de variables, que coincido aquí con la maestra Lucy. A lo mejor a nosotros sí nos enseñaron pues variable X0, X1, X2, pero llegamos a la vida real, ya índice de masa corporal, y ya son variables compuestas. Y creo que cuando el estudiante está cursando por investigación 1, investigación 2, bioestadística en la licenciatura, o cuando hacen sus tesis, si ellos no tienen claro cuáles son sus variables de estudio, no pueden analizar o switchear, voy a llamar así, qué tipo de análisis estadístico puedo hacer con estas variables, ¿no? Entonces, conforme pasó el transcurso del tiempo, que pues fui dando bioestadística y metodología, pues vi estas áreas de oportunidad en los estudiantes, ¿no? Y que la doctora Rita, como comentaba la maestra Lucy, pues nos regala hasta una tabla, ¿no? Pone la variable, pone la dimensión, la operacionalización, la escala de medición, que es muy importante, la escala de medición de esta variable, ¿sí? Y bueno, la fuente, en dónde voy a ir a conseguir el levantamiento de datos para construir esta variable. Entonces creo que esto es algo importantísimo de este libro. Y otro capítulo que también quiero resaltar es el capítulo 5, que son medidas de morbilidad y mortalidad. Entre las medidas de morbilidad, pues desglosa la incidencia, la prevalencia, pero también viendo varias obras, viendo varios estudios, pues sí nos llegamos a reflexionar que toda prevalencia es un porcentaje, pero no todo porcentaje es una prevalencia, ¿no? Entonces creo que es algo que en algún momento, pues al momento de reportar nuestros datos nos emocionamos tanto que todo queremos compartir en prevalencia, ¿no? Y otro punto es la incidencia, ¿no? Que muchas veces utilizamos indiscriminadamente este término cuando también hay sus diferencias. Incidencia acumulada se calcula de una manera y densidad de incidencia o la verdadera tasa de incidencia se calcula de otra forma. Entonces ahí esos finos detalles que son importantes. Y también las tasas de mortalidad, ¿no? No todo número, tantas muertes va a ser una tasa, sino que se construye esa tasa de mortalidad. Y sobre todo que nos fascina estar comparando la tasa de mortalidad de México con la tasa de mortalidad de Estados Unidos, ¿no? Nos encanta. Y la doctora nos regala los métodos para el ajuste de tasas directos e indirectos, ¿no? Pues esta obra me encantó. Como todo trabajo, tiene sus áreas de oportunidad que podemos mejorar. Y creo que una de las que me hubiese gustado es la organización del contenido. Sin embargo, vuelvo a reflexionar. Creo que no existe una manera de enseñar la estadística, ¿no? Y vuelvo al mismo punto. Es correcto, está bien, ¿no? Creo que le añadiría únicamente al libro pues una hoja de respuestas que me hubiese gustado que estén, ¿no? Para pues, orientar un poquito más al estudiante, pero creo que eso ya la maestra Lucy nos va a poder sacar el tomo 1.1 para que esto ya pueda quedar subsanado. Y bueno, creo que algo que valdría la pena reflexionar es cómo promovemos la estadística o la bioestadística en el área de la salud. Creo que a través de los profesores que impartimos las asignaturas de metodología de la investigación o bioestadística o estadística, valdría la pena que en sus evaluaciones de productos pues se aplique ahí proyectos con datos reales de estudios de investigación que ya se hayan publicado, pero que nos puedan regalar o obsequiar para la ciencia, pues esas bases de datos para que los estudiantes puedan hacer sus ejercicios y puedan comprender un poquito más la dimensión
de una vida real al momento de aplicar las estadísticas. Y creo que también, pues, en todas las licenciaturas del área de la salud, pues, llevan asignaturas de metodología y de bioestadística, y que con los trabajos que salen de esas asignaturas, pues incentivarlos a participar en congresos, foros y seminarios, y no solo en pregrado, sino también en posgrado. Pues es mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Ligia María Rosado Alcocer, y ahora le cedemos el micrófono al maestro Germán Jesús Martínez Díaz. Bueno, ¿se escuchan? Sí. Ok, pues buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, maestro Luis, maestra Lucy, por considerarnos. Yo creo que poder estar acá y representar a una compañera que, aunque físicamente no esté, yo creo que sigue todavía entre nosotros, ¿no? Voy a hablar desde mi trinchera y voy a hablar de mi experiencia de ya más de 15 años como profesor en el área de la medicina. Y voy a empezar con una frase que a veces no sueles escuchar, y hay dos alumnos, sé que bueno que están acá. Al estudiante de medicina no les gustan las matemáticas. O sea, en el momento en el que presenta el examen de admisión, llámese Ceneval o como se hubiera llamado, creo que dice, ya lo dejé allá, no sabe que en 2 o 3 años se va a topar nuevamente con las matemáticas, y en ese momento hay cortocircuito. Y esto ha cambiado mucho, porque creo que hubo una época, yo recuerdo cuando empezaba mi trabajo como profesor, y la doctora María Luisa, que usted conoce, me dijo, Germán, te metiste en un área donde crea anticuerpos. O sea, la enseñanza de la investigación, la enseñanza de la bioestadística crea anticuerpos en el estudiante de medicina, y vas a ver cómo te repelen cada vez más. Pasa, ¿no? Entonces ha cambiado. Yo creo que hubo una época en la cual se privilegiaba mucho el hecho de que un estudiante hiciera un proyecto de investigación, porque era muy formativo, y sí lo era. La misma necesidad de hacer un proyecto llevaba al estudiante a despertar esa perspicacia por conocer los métodos, por conocer las herramientas y dominar lo básico, ¿no? Pero el modelo ha cambiado, las formas han cambiado, y ahora se privilegia más el manejo de la información, el manejo de la literatura científica, la famosa medicina basada en evidencias, enfermería basada en evidencias, es lo más importante. Ya no se le pide tanto que lleve a cabo una investigación como el hecho de que sepa dominar ese tipo de información. Eso nos lleva a encontrar cada vez más mejores maneras de no crear anticuerpos, y ese es el verdadero reto. La verdad, ellos no lo saben, todos estos son profesores, y toda nuestra chamba es para ustedes. O sea, eso es a que nos dedicamos y entregamos parte de nuestra vida, y esto es lo que creo que la doctora Rita, a través de un producto que, si bien yo no lo hice, comparto ese deseo de poder llegar a ustedes de la mejor manera con este conocimiento, ¿no? Y creo que ese es el gran valor que esta obra tiene, el cómo ella logra dejar un legado, ¿no? Para que cualquiera que esté interesado se vaya adentrando. Yo le cambiaría el título, diría, no estudiantes, para estudiantes y maestros de medicina, porque así como hay estudiantes que no les gustan las matemáticas, también hay maestros que no les gustan las matemáticas, y ni modo, lo necesitamos realmente. O sea, todos aquellos que nos dedicamos a la investigación no podemos hacer caso omiso a todo este material. Tenemos que hacerlo porque el mismo estudiante nos lo exige. Así como hay estudiantes que no les gustan las matemáticas, 1 de cada 1000 sí le va a gustar, y nos va a hacer pensar, y nos va a llevar a un punto distinto de donde estábamos. Nos va a llevar así, no me acuerdo y tengo que revisar, ¿no? Entonces vale la pena para el estudiante, y vale la pena para los profesores también, para aquellos que todavía se dedican a dirigir, a asesorar proyectos de investigación, a quienes todavía están inmersos en este mundo. ¿Qué me gustó? Como dice la maestra Ligia, la forma en la que regionaliza. O sea, los yucatecos somos de apropiarnos de todo lo que se nos pegue la gana, y el lenguaje o la manera como nosotros llevamos a cabo la bioestadística
no se escapa de eso. Entonces en este texto se encuentran muchas de esas palabras que aterriza y que regionalizamos las maneras. Por ejemplo, tan solo por dar un dato, ¿no? En pruebas diagnósticas, en toda literatura anglosajona hablan que la especificidad es para confirmar un diagnóstico. El yucateco o mexicano, pero principalmente el yucateco, la especificidad es descartar. Dices eso en un hospital y no te entienden. Entonces ella lo va adaptando a cómo es el lenguaje que lo solemos utilizar los yucatecos. Ese es un gran valor. Y algo que también me gusta, que al principio dije, ¿cómo está eso? Es que se da un tú por tú con los grandes libros que ya conocemos en el área de la medicina, con el famoso Dañez, con el famoso Celis de la Rosa, porque tiene todavía estas bases matemáticas. Al principio yo dudé y dije, ¿por qué todavía tiene mucha matemática? Va a causar más anticuerpos. Pero luego me topé con un compañero que me dijo, lo que pasa es que yo vi cuando lo estaba escribiendo, y me dijo algo muy importante. Me dijo, es el primero, ¿no? La vida es incierta para todos, ¿no? Pero creo que nos deja un legado para la maestra Ligia, que haga la secuela, lo que viene en un lenguaje más suavizado, ahora sí, para estudiantes de primer año de medicina, para que no se asusten a la primera, ¿no? Para que lo puedan entender poco a poco. Creo que también es importante que surjan proyectos desde nuestra propia experiencia. Si revisamos los libros de bioestadística, manejan mucho cosas de industria, manejan todavía conceptos muy anglosajones que acá simplemente no, como les comentaba hace un momento, no aplica. Entonces ya urge este tipo de textos desde nuestra propia experiencia, desde lo que nosotros hemos construido en base a nuestros años, en base a la chamba que hacemos con ellos, para que quede como un legado, ¿no? Y para que también sienten las bases de un fundamento que sea nuestro, ¿no? Y déjenme ver mi chafa. Finalmente, sí me atrevería a proponerlo como un libro de texto, como les dije, no solo para los estudiantes, sino hasta para los profesores. Y algo que voy a rescatar siempre, que es hacia donde va nuestro trabajo. Creo que bienaventurados son aquellos que, una frase que leí muy adaptada a este momento, bienaventurados aquellos que nos hacen querer ser mejores, no solo con su presencia, sino también con su ausencia. El siguiente tomo va a ser para cualquier profesional de ciencias de la salud y otras ciencias, de otras disciplinas. Muchísimas gracias al maestro Germán Jesús Martínez Díaz y a nuestras dos invitadas. Y ahora vamos a proceder en estos minutos que nos quedan a pasarles el micrófono para que ustedes hagan las preguntas que quieran a nuestros invitados. Nada más les pedimos dos cosas: que sus preguntas sean preguntas, por favor, y que sean lo más concisas posibles para que todos o la mayoría de nosotros podamos entablar un diálogo con nuestros invitados. Entonces, sería cuestión de que levanten la mano. Yo les voy a ir pasando el micrófono. ¿Quién quiere empezar por aquí?